Imagínate por un momento que estás en una reunión social. Tal vez es una fiesta, una cena o incluso un evento de trabajo. Hay risas, conversaciones animadas, un ambiente agradable, pero de repente notas algo extraño. Hay una persona en la sala que, por alguna razón, te hace sentir incómodo. No te ha dicho nada directamente, no ha hecho un gesto evidente, pero hay algo en su mirada, en su actitud, en su energía que te pone en alerta. Parece fría, distante, o peor aún, hostil. No puedes señalar exactamente qué es, pero sientes que, de alguna forma, te está enviando un mensaje claro: no me agradas. ¿Te ha pasado? Si es así, quédate conmigo, porque hoy vamos a hablar de un tema que no solo es incómodo, sino crucial para entender las dinámicas humanas, como detectar cuando alguien te odia a muerte. Y no estamos hablando de esos roces pasajeros o simples diferencias de opinión. Hablamos de un odio profundo, arraigado, que se manifiesta de formas sutiles pero devastadoras. Ese tipo de resentimiento que, si no identificas a tiempo, puede afectar tu paz mental, tu autoestima y hasta tu éxito personal y profesional. Para esto, nos basaremos en las enseñanzas del gran Carl Jung, quien nos enseñó que el inconsciente juega un papel clave en estas interacciones. Y lo más importante, cómo puedes identificar estas señales y protegerte emocionalmente. Porque, como bien decía Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Así que, si alguna vez te has sentido confundido, herido o incluso traicionado por el comportamiento de alguien, este episodio es para ti. Vamos a desentrañar juntos las señales ocultas que revelan los verdaderos sentimientos de una persona hacia ti. La proyección es un mecanismo de defensa en el que atribuimos a los demás los aspectos de nosotros mismos que no queremos reconocer. Jung hablaba de esto como una forma de lidiar con nuestras sombras. En lugar de aceptar lo que no nos gusta de nosotros mismos, lo vemos reflejado en los demás y lo atacamos. Pero, ¿qué pasa cuando alguien proyecta su odio en ti? Fácil, comienzan a atribuirte características negativas que en realidad son suyas. Es como si tu sola presencia les recordara algo que no quieren admitir sobre sí mismos, y en lugar de enfrentarlo, te lo lanzan como un dardo. Piensa en esa persona que siempre te acusa de ser egoísta, pero si analiza su comportamiento, es ella la que nunca piensa en los demás. O ese compañero de trabajo que insiste en que eres desorganizado, pero su escritorio parece zona de guerra. Lo que realmente está ocurriendo es que están viendo en ti lo que no quieren ver en ellos mismos. Observa el tipo de críticas que recibes. ¿Son constructivas y con fundamento o simplemente ataques sin lógica? Fíjate si esa persona hace lo mismo que te critica. Muchas veces, quienes te acusan de algo son los primeros en hacerlo. Hazte la pregunta: ¿esto realmente me define o es solo un reflejo de sus propios problemas? ¿Cómo protegerte? No te lo tomes personal. No es sobre ti, es sobre ellos. No entres en su juego. No necesitas justificarte ni defenderte si sabes que no es cierto. Reflexiona: ¿qué dice esta proyección sobre la persona que la emite? La próxima vez que alguien te critique, detente un segundo y analiza: ¿es una crítica real o una simple proyección de su sombra? Si es lo segundo, sonríe y sigue adelante. No es tu problema. Cuando te tratan como si no existieras. Hay pocas cosas más molestas que ser ignorado de forma deliberada. No estamos hablando de que alguien esté distraído o tenga un mal día. No, aquí nos referimos a esas personas que te ven, pero actúan como si fueras invisible. Te saludan con frialdad, ignoran tus comentarios en grupo o simplemente te excluyen sutilmente. ¿Por qué ocurre esto? Jung hablaba de la sombra, esa parte de nosotros que rechazamos, pero que influye en nuestra conducta. Cuando alguien te ignora de manera selectiva, en realidad está mostrando su sombra. Hay algo en ti que no toleran, no porque seas malo, sino porque les incomoda enfrentarlo en ellos mismos. Un ejemplo de esto. Notas que te excluyen en conversaciones o eventos sin razón aparente. Tus mensajes o interacciones son ignoradas, pero responden con entusiasmo a otros. Sientes que hay una energía de rechazo, aunque no haya palabras directas. ¿Cómo manejarlo? No lo tomes personal. Su desprecio es un reflejo de su mundo interior, no del tuyo. No intentes forzar una conexión. No vale la pena perseguir la validación de alguien que no te respeta. Rodéate de quienes te valoran. No desperdicies energía en quien no te la devuelve. Si te das cuenta de que alguien te ignora sin razón aparente,
Pregúntate, ¿realmente necesito la aprobación de esta persona? Si la respuesta es no, suelta y sigue adelante. Cuando el odio se esconde tras una sonrisa. La envidia no siempre se muestra de forma abierta, a veces se esconde detrás de comentarios sutiles, halagos envenenados o actitudes ambiguas. Es esa sensación incómoda que sientes cuando logras algo y, en lugar de una felicitación genuina, recibes un gesto frío o un comentario pasivo-agresivo. ¿Cómo identificarla? No celebran tus éxitos o los minimizan. Hacen comentarios disfrazados de humor que te hacen sentir mal. Intentan desacreditarte de manera sutil ante los demás. ¿Cómo manejarlo? No permitas que su actitud te afecte. Sus problemas internos no deben opacar tu brillo. Rodéate de personas que realmente te apoyen. No te justifiques ni minimices tus logros para hacerlos sentir mejor. La próxima vez que notes una reacción extraña ante tus logros, pregúntate, ¿por qué mi éxito les incomoda? No dejes que la envidia de otros determine tu camino. Una de las señales más claras de odio es la tendencia a hablar mal de ti con otras personas. Si alguien te odia, probablemente no lo dirá directamente en tu cara, pero sí intentará sembrar dudas sobre ti o difamar tu imagen. Pueden contarte mentiras sobre lo que dicen a tus espaldas, o de repente, otras personas comenzarán a hacer comentarios raros sobre ti, basados en rumores. Aunque esta persona te trata de forma cordial por fuera, sus verdaderos sentimientos salen cuando te critica en privado, y esto es una señal de odio encubierto. Lo más dañino de los chismes es que pueden ir más allá de simples habladurías y afectar tu reputación o tu relación con otros. Lo primero que debes hacer es mantener la calma. La reacción instintiva podría ser defenderte a toda costa, o incluso responder de forma agresiva, pero eso solo podría empeorar la situación y darle a esa persona más razones para continuar con los rumores. No dejes que las habladurías te saquen de tu centro. Respira profundo y evita entrar en el juego de los chismes. Recuerda que el odio de esa persona refleja más sobre ella que sobre ti. Es importante recordar que no tienes que defenderte constantemente ante los rumores. Si eres una persona íntegra y segura de ti misma, las mentiras de otros no deberían afectarte tanto. Muchas veces, las personas que están difundiendo chismes buscan que te enganches en su juego, pero si te mantienes firme y tranquilo, es menos probable que puedan dañarte realmente. No te pongas a explicar tu vida a todos, las personas que te conocen realmente sabrán quién eres, y no se dejarán influenciar por los chismes. Además, cuanto más intentas justificarte, más visibilidad le das a los rumores, lo que puede hacer que se propague aún. Lo importante aquí es que tú mantengas tu autenticidad y no te bajes al nivel de esa persona. Las mentiras tienen una vida limitada, y lo mejor es que sigas demostrando con tus acciones quién eres realmente. En lugar de enfocarte en desmentir cada rumor, enfócate en ser coherente con tus valores y principios, y deja que tu comportamiento hable por ti. El sabotaje no siempre es algo evidente. Puede ser tan sutil que a veces ni siquiera te das cuenta de que está ocurriendo. Esta persona puede buscar pequeñas formas de ponerte en una situación incómoda o incluso hacer que tus proyectos fracasen. Por ejemplo, pueden recomendarte consejos erróneos o intentar involucrarte en actividades que sabes que van a ser complicadas para ti. Otra forma de sabotaje es no cumplir con sus compromisos cuando se trata de ayudarte, o incluso cambiar planes a última hora para frustrarte. Este tipo de comportamiento busca que te sientas mal, fracasado o incapaz, sin mostrar una agresión abierta, pero con el objetivo claro de verte en una situación desfavorable. Cuando te des cuenta de que alguien está intentando sabotearte, lo primero es mantener la calma. La persona que está saboteando probablemente quiere que pierdas el control, te frustres o reacciones de manera impulsiva. Si responde de forma emocional, puede que no solo no soluciones nada, sino que también caigas en su juego. Respira profundo y mantén la compostura. Evita mostrarte vulnerable ante estas situaciones, ya que las personas que sabotean a menudo lo hacen porque quieren ver cómo pierdes el control. Recuerda que el sabotaje se basa en intentar desestabilizarte, por lo tanto, si te mantienes sereno, ahí no caes en la trampa emocional, no solo te protege a ti mismo, sino que también demuestras que no pueden afectar tu bienestar. La calma también te permitirá pensar con claridad. Al mantener la compostura, tendrás tiempo para analizar la situación y decidir la mejor manera de actuar sin que las emociones nublen tu juicio. Si te sientes tentado a reaccionar impulsivamente, es útil dar un paso atrás, tomar un poco de distancia y permitirte procesar lo que está sucediendo antes de hablar o actuar. El sarcasmo es una herramienta común para disimular la hostilidad. Si alguien te odia,
no te lo dirá de forma directa, pero sí puede recurrir a comentarios que, bajo la apariencia de una broma inofensiva, tienen una clara intención de hacerte sentir mal. Por ejemplo, puedes hacer comentarios despectivos sobre tu apariencia, tus logros o incluso sobre tu forma de pensar, todo envuelto en bromas que buscan minimizar o ridiculizar lo que haces. Estos comentarios pueden parecer inofensivos a primera vista, pero si los observas con detenimiento, notarás que la intención es bajar tu autoestima, haciéndote sentir que no eres lo suficientemente bueno. El sarcasmo, al igual que los comentarios pasivo-agresivos, te hacen dudar de ti mismo y, aunque no se diga con claridad, el mensaje subyacente es, no eres importante. Lo primero es recordar que, aunque el sarcasmo se pueda sentir hiriente, no tiene nada que ver con tu valor personal. Las personas que recurren al sarcasmo como forma de hostilidad están proyectando sus inseguridades o frustraciones. Si alguien usa comentarios sarcásticos contigo, en realidad, está tratando de hacerte dudar de ti mismo porque, en el fondo, esa persona podría estar lidiando con sus propios problemas emocionales. No permitas que esas bromas te definan. Si las tomas demasiado a pecho, estarías cayendo en la trampa que esa persona quiere que caigas, sentirte menos. Es importante que no te dejes afectar por algo que no refleje la realidad de quién eres. Si alguien utiliza el sarcasmo para atacarte, es porque probablemente está buscando una forma de sentirse mejor a expensas de tu confianza. ¿Cómo manejar esta situación? Mantén el control de tu emocionalidad. Lo más importante es no dejarte llevar por el sarcasmo. La persona que lo utiliza espera que reacciones con enojo, inseguridad o frustración. Reconoce que no es algo personal. A menudo, el sarcasmo es una forma de ocultar inseguridades. Si alguien se siente amenazado o inseguro, es posible que utilice el sarcasmo como una forma de defenderse o descalificar a los demás. No tomes sus palabras como un ataque personal, lo que esa persona diga no tiene nada que ver con tu capacidad ni tu valor. Responde con asertividad y sin caer en la confrontación. Si sientes que el comentario sarcástico fue demasiado, responde de manera asertiva y firme, pero sin caer en la confrontación. No respondas con sarcasmo ni más hostilidad. Responder con más sarcasmo solo alimenta la dinámica negativa. No caigas en el juego de la persona. Mantente calmado, no te rebajes al nivel de lo que esa persona está tratando de hacer. Ponte límites claros si el comportamiento persiste. Si el sarcasmo es una constante, es importante establecer límites claros. No te justifiques ni te sientas obligado a dar explicaciones. Cuando alguien utiliza el sarcasmo para hacer sentir menos, puede que intente justificarse o dar explicaciones para demostrar que no es cierto lo que dicen. No caigas en eso. La mejor respuesta es mantener tu calma. Tú sabes quién eres y lo que vales. Establece distancia si es necesario. Si la persona persiste en este tipo de comentarios y no muestra ninguna intención de cambiar, es posible que lo mejor sea tomar distancia de esa persona. Aléjate de esas dinámicas, no tienes por qué tolerar ese tipo de comportamientos. Fortalece tu autoestima. Es importante que trabajes en fortalecer tu autoestima, reconoce tu valor y tu autenticidad, no permitas que el sarcasmo de otros te hagan dudar de ti mismo. Recuerda que la opinión de esa persona no define tu grandeza ni tu valor. El sarcasmo disfrazado de broma tiene como objetivo hacerte sentir mal, pero no tienes que permitir que te afecte. Mantén tu calma y no lo tomes de forma personal. Al responder con asertividad, establecer límites y mantener tu autoestima fuerte, te protegerás de este tipo de dinámicas. No dejes que te contagien. Detectar cuando alguien te odia no es tarea fácil, pero es fundamental para tu bienestar. No puedes controlar los sentimientos de los demás, pero sí puedes controlar cómo respondes a ellos. Si identificas alguna de estas señales en tu vida, recuerda, tu valor no depende de la percepción de los demás. Rodéate de personas que te sumen, que te inspiren y que valoren quién eres. Porque, al final del día, como decía Jung, no hay transformación sin conflicto. Así que sigue adelante, mantén tu energía positiva y nunca dejes que el odio de los demás dicte tu camino. Tú eres mucho más que eso. Si este vídeo te inspiró, dale me gusta y compártelo con esa persona que necesita escucharlo. Suscríbete para más consejos sobre interacción y relaciones personales. Únete a nuestra comunidad comprometida con una vida plena y segura. Nos vemos en el próximo vídeo. Desde aquí te envío un abrazo cibernético, que te haga sentir mi calor, que te transmita mi fuerza, pero sobre todo, que te llene de valor.